El gobierno de España, inmediatamente después de decir que quiere desterrar los insultos y los bulos de la vida pública, utiliza los insultos y los bulos para atacar infundadamente al presidente de la República Argentina, Javier Milei. Veámoslo. No hace ni siquiera una semana desde que Pedro Sánchez puso en marcha un show autovictimizador en el que amagó con dimitir porque en España se había puesto en marcha, desde ciertos medios de comunicación y desde las redes sociales, una máquina de fango que se dedicaba profesionalmente a difundir, a diseminar bulos e insultos sobre Pedro Sánchez, sobre su familia y sobre el Partido Socialista Obrero Español en general. Y tras 5 días de reflexión en los que supuestamente Pedro Sánchez estuvo a punto de dimitir, el presidente del gobierno de España salió públicamente a la palestra a decir que esos 5 días habían constituido un punto y aparte en el régimen democrático español, que a partir de ese momento Pedro Sánchez se iba a esforzar en acabar con esa máquina de fango para expulsar los insultos y los bulos de la vida pública. Recordemos, de hecho, cómo lo dijo en una entrevista en Radio Televisión Española. Creo que podemos, entre todos, hacer un punto y seguido para acabar con los insultos. Creo que ese punto y seguido también es acabar con los bulos y que sean denunciados. Pues bien, ni siquiera una semana después de que Pedro Sánchez dijera esto, de que Pedro Sánchez iniciara oficialmente su campaña para acabar con los bulos y con los insultos en la vida pública, su ministro de Transportes, Óscar Puente, insultó y mintió sobre el presidente de Argentina, Javier Milei, en los siguientes términos. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de... Yo dije, es imposible que gane las elecciones, es imposible que un tipo... Hoy acabó su fosa. Pues no. Un ministro de ese gobierno que dice que quiere desterrar los bulos y los insultos de la vida pública utilizando un bulo para insultar al presidente de Argentina. Porque sí, Óscar Puente está haciendo referencia a un bulo que se gestó desde España de que Javier Milei, durante una entrevista previa a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, apareció en un estado alterado, probablemente porque había ingerido algo. Se trataba de un bulo completo construido a partir del artero recorte de extractos de esa entrevista para aparentar lo que un visionado completo de la entrevista no reflejaba. Y ya tuvimos ocasión de desmentir en un vídeo de este canal ese bulo. Pues bien, Óscar Puente resucita, rescata ese bulo para insultar a Javier Milei, al presidente de la República Argentina. Y aquí lo grave ni siquiera es que un ministro del gobierno de España insulte, mienta sobre el presidente de la República Argentina. Personalmente me desagradan mucho los insultos y los bulos, pero desde luego en política los únicos que insultan y que mienten no son los miembros del PSOE. Aquí lo verdaderamente grave es que el gobierno del PSOE, la misma semana que está diciendo que quiere perseguir desde el Estado a aquellos que mientan y a aquellos que difundan bulos, la misma semana que está atacando a medios de comunicación digitales o a las redes sociales, descalificándolas in toto porque mienten y porque difunden bulos, esa misma semana, ni siquiera ha habido que esperar demasiado, esa misma semana, el PSOE, el gobierno de España, difunde bulos e insulta sobre el presidente de la República Argentina. Se trata de una demostración muy clara de que a este gobierno le importan muy poco los bulos y los insultos. Lo que de verdad le preocupa, como ya denunciamos aquí, es controlar el flujo de información y de opinión dentro de España con la excusa de estar combatiendo los bulos y los insultos. Lo que quieren no es acabar con ninguna máquina del fango, sino ser ellos quienes monopolizan la máquina del fango al tiempo
que acallan, que amordazan a otros que ni siquiera emplean la máquina del fango, pero que son tramposa y manipuladoramente acusados de estar usando la máquina del fango para legitimar socialmente su censura desde el Estado. Pero no penséis que la cosa terminó aquí. Después de estos deplorables ataques del ministro de Transportes del Gobierno de España contra el presidente de la República Argentina, la oficina del presidente de la República Argentina respondió en un muy duro, en mi opinión demasiado duro, comunicado contra el Gobierno de España. Ciudad de Buenos Aires, 3 de mayo de 2024. La oficina del presidente repudia las calumnias e injurias formuladas por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, contra Javier Milei. Hasta aquí todo perfecto, por supuesto. El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente a la estabilidad de su nación y, por consiguiente, a las relaciones con nuestro país. Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España. A ver, aquí como poco hay que decir que no deja de resultar llamativo que el presidente de la República Argentina, una república que nace tras su secesión, tras su separación del Reino de España, esté denunciando la alianza del Gobierno de España con separatistas para disolver el Reino de España, del cual ya se separó siglos atrás la República Argentina. Pero bueno, en cualquier caso. Ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física, y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte. Los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia, el mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país. Esperamos que el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad. Sinceramente creo que este comunicado es un poco totum revolutum de las críticas que desde ciertos ámbitos de la política española, por ejemplo Vox, se dirigen contra el Gobierno de España. Personalmente me habría limitado a emitir un comunicado con el primer párrafo, es decir, que el gobierno de Argentina deplora y rechaza las calumnias y las injurias del ministro de Transportes, Óscar Puente, contra Javier Milei, poniendo además de manifiesto que esas calumnias, esas injurias, esa desinformación, esos bulos, esos insultos, se producen la misma semana que Pedro Sánchez amagó con dimitir por supuestos escándalos de corrupción de su esposa, concluyendo que quería regresar a la vida pública para acabar con los insultos, con los bulos, con la desinformación, con las difamaciones que ahora está perpetrando su ministro de Transportes. Y a su vez me habría planteado llamar a consultas al embajador argentino para que el gobierno de España no hubiese podido escurrir el bulto y hubiese sido expuesto con absoluta nitidez a su absoluta contradicción entre quiero acabar con los bulos y los insultos y yo soy el primero que utilizo los bulos y los insultos. Por lo que ha optado en cambio el gobierno de Javier Milei es por triplicar la apuesta. Tú me atacas, pues yo me defiendo volviéndote a atacar. Y eso, como no, le ha permitido al gobierno de España iniciar una nueva campaña de autovictimización, que al parecer es lo único que sabe hacer. Hacerse la víctima y decir que todos le atacan a él muy injustamente, a pesar de que ese gobierno siempre juega con absoluta limpieza, nunca ataca a nadie, nunca insulta a nadie, nunca miente sobre nada. Porque, a ver, aquí quien ataca, quien inicia las agresiones con mentiras y con insultos, es el ministro de Transportes, Óscar Puente, es el gobierno de España. Y quien reacciona, podríamos decir sobrereacciona, pero en todo caso quien reacciona es el presidente de la República Argentina, Javier Milei. Pues no, fíjate tú cómo este gobierno, empeñado en que prevalezca la verdad y en que no se difunda ningún bulo ni ninguna manipulación, ha conseguido, a través de la pseudoprensa propagandística progubernamental y de los comunicados del Ministerio de Exteriores, darle la vuelta a la tortilla y dejar a Javier Milei como el iniciador de estas ofensivas sin fundamento. Periódico El País. Milei ataca a Sánchez. ¿Cómo? En todo caso, será Óscar Puente o el gobierno de España ataca a Milei y Milei responde. Pues no, aquí el titular es que Milei ataca a Sánchez. Ha puesto en riesgo a las mujeres al permitir la inmigración ilegal.
Pero vayamos a la entradilla, porque bueno, a lo mejor el país quiere enfatizar que el presidente de la República Argentina está lanzando ataques contra Sánchez, pero en la entradilla como poco se contextualizará adecuadamente por qué se han producido esos ataques. La oficina del presidente argentino difunde un duro comunicado en el que, en respuesta a unas declaraciones del ministro Óscar Puente, acusa al jefe del Ejecutivo de poner en peligro la unidad de España. ¿En respuesta a unas declaraciones? ¿A unas declaraciones? ¿Cuáles? ¿Sobre qué? ¿Por qué reacciona Milei a esas declaraciones? ¿Qué tienen de relevante, de significativo, de escandaloso esas declaraciones? ¿Qué pasa? ¿Que Óscar Puente ha dicho que ojalá la selección española gane en fútbol a la selección argentina y Javier Milei ha reaccionado atacando a Pedro Sánchez? Además, démonos cuenta de lo tramposo del lenguaje utilizado por el país. Javier Milei ataca a Pedro Sánchez y Óscar Puente efectúa unas declaraciones. No es que Óscar Puente ataque a Javier Milei y Javier Milei ataque de vuelta o se defienda de esos ataques de Óscar Puente. No, es que Javier Milei ataca en reacción a unas declaraciones de Óscar Puente que deben de ser bastante asépticas para no incluir en la entradilla a qué hacían referencia. Y esta es exactamente la misma estrategia autovictimizadora que pone en práctica el diario.es. Milei ataca a Pedro Sánchez. Sus políticas socialistas solo traen pobreza y muerte. En el titular ni mención de que ese ataque es en reacción a un ataque previo del gobierno de España contra Javier Milei. Ataque previo fundamentado en mentiras y en insultos. Pero veamos de nuevo la entradilla, a ver si aquí lo aclaran. El presidente argentino responde así a unas declaraciones de Óscar Puente. Señala que Sánchez ha puesto en peligro la unidad de España y ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física. Milei responde a unas declaraciones. ¿Pero cuáles son esas declaraciones? Es que esas declaraciones son insultos, son difamaciones, son bulos. Es que el ministro de Transportes del Gobierno de España ha llamado drogadicto al presidente de la República Argentina porque le apetecía descalificar al presidente de la República Argentina sin ningún tipo de fundamento. Y eso, que es el detonante de esta crisis diplomática, no lo olvidemos. Uno puede pensar o no que Javier Milei ha estado demasiado duro respondiendo al Gobierno de España, pero en cualquier caso el detonante de esta crisis diplomática son las declaraciones, los ataques, los bulos, los insultos del ministro Óscar Puente contra Javier Milei. Si Óscar Puente no hubiese insultado, no hubiese llamado drogadicto a Javier Milei, obviamente Javier Milei no habría dicho nada sobre el gobierno de Pedro Sánchez. Pues bien, esta porción de información tan esencial para reconocer desde un inicio quién ha iniciado esta crisis diplomática, quién tiene la mayor responsabilidad en esta crisis diplomática, esta información crucial la secuestran del titular y de la entradilla El País y el diario.es para así disculpar al gobierno de Pedro Sánchez y permitirle victimizarse frente a los ataques originados por Javier Milei. Y eso es precisamente lo que hace el Ministerio de Asuntos Exteriores español reaccionando al comunicado de Javier Milei. Comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores español. El gobierno rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado de la oficina del presidente argentino. El gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la oficina del presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos. El gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española. Vamos, que en este comunicado parece que la víctima es el gobierno español. Parece que las agresiones son unilaterales, desde Milei al gobierno español. Pero vamos a ver, Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, difundir el bulo de que el presidente de la República Argentina es un drogadicto, ¿se corresponde con las relaciones de dos países y pueblos hermanos? ¿Sobre eso no tenéis absolutamente nada que decir?
porque podríais haber dicho desaprobamos las desafortunadas declaraciones del ministro de Transportes Óscar Puente sobre el presidente de la República Argentina Javier Milei y rechazamos rotundamente los términos del comunicado emitido por la oficina de la presidencia de Javier Milei. Dices eso y salvas completamente los muebles. Obviamente los terminarías de salvar si además cesaras al ministro de Transportes Óscar Puente. Pero bueno, desautorizándolo, desaprobando sus declaraciones y luego también, claro, rechazando los ataques de Javier Milei contra el gobierno de España, el gobierno de España habría quedado estupendamente en términos diplomáticos. ¿Pero por qué el Ministerio de Asuntos Exteriores no puede hacer esto? Porque tienen que crear el relato de que ellos son unos santos, de que ellos no han atacado a nadie, de que los ataques proceden únicamente del gobierno de Javier Milei al gobierno de España, que ellos son la víctima, no son los agresores, son la víctima. Y claro, para hacerte la víctima, para victimizarte, tienes que omitir, tienes que esconder, tienes que ocultar que eres tú quien ha empezado a insultar y a difundir bulos llamando drogadicto a Javier Milei. Y eso no es información, eso es desinformación, eso es manipular los hechos para construir un relato propagandístico que te permita autolegitimarte políticamente. Y oye, es políticamente comprensible que el gobierno de España intente hacer esto. Todos los políticos, todos los gobiernos quieren controlar el relato, porque controlando el relato retienes o incrementas el apoyo popular que te permite mantenerte en el poder. Pero que este control tergiversado del relato lo protagonice el gobierno de España la misma semana que está diciendo que hay que cambiar el marco institucional de nuestro país para perseguir desde el Estado los bulos y los insultos, es enormemente sintomático de que la preocupación de este gobierno por los bulos y por los insultos es un bulo en sí mismo. Es una impostura para justificar socialmente la censura que desearían implantar. Y por eso, más allá de la crisis diplomática que de manera extremadamente torpe e irresponsable ha abierto el ministro de Transportes Óscar Puente con la República Argentina, desde mi punto de vista, lo verdaderamente relevante de este choque de gobiernos es que destapa la verdadera naturaleza mendaz, difamadora y censora del gobierno de España. En definitiva, que no os engañen. No solo se trata de que el PSOE también sea la máquina del fango, es que además de la máquina del fango, quieren tener la máquina de la censura.